Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal doble en este caso, que es tanto para Dani for Dummies, para mi lista de información sobre software libre y concretamente sobre Linux, como también para mi canal de Marcianos y Terrícolas, donde hablamos sobre superdotación. Bien, estoy en mi laboratorio de la universidad reflexionando sobre lo que serían las últimas tendencias dentro de los desarrollos de lo que van a ser las competencias docentes para los alumnos, sobre todo de enseñanzas medias. Los alumnos de enseñanzas medias del futuro van a recibir una enseñanza en la que no va a estar filosofía y se va a reducir sensiblemente todos los temas relacionados con las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Y yo me pregunto, desde este laboratorio en el que doy prácticas de ecología con contenidos numéricos, sobre todo basado en software libre, todos estos ordenadores que veis detrás mío están basados en software libre y concretamente en Linux. Desde este laboratorio yo me planteo, laboratorio que también es espacio de vez en cuando para prácticas, me planteo, realmente mis alumnos, ya con una experiencia de 30 años acumulada, mis alumnos universitarios tienen buena formación en tecnologías TIC, ¿no?, de la información y la comunicación, o no. Bueno, creo que es un absoluto error reducir estos contenidos en los planes de estudio, enseñanzas medias, porque precisamente en las universidades estamos detectando, yo al menos, después de 30 años de experiencia docente, estoy detectando que hay sensibles lagunas en la formación del alumnado, precisamente en el uso de ordenadores. Es una paradoja que tanta importancia que damos a la informática hoy en día y vayamos pensando en reducir dichos contenidos. Y yo me planteo, si reducimos esos contenidos será a costa de algo, es decir, nosotros vamos a sustituir esos contenidos por algo. Y yo, en plan un poco sarcástico, me planteo, ¿vamos a sustituir esos contenidos por doctrina marxista? ¿Vamos a sustituir esos contenidos por ideología LGTBI? ¿Vamos a sustituir esos contenidos por, en el caso de ciertas comunidades autónomas, por la supremacía de los genes nacionalistas sobre el resto de genes? Es decir, ¿cómo podemos ser tan miopes y no darnos cuenta que realmente lo que necesita el alumnado universitario es una muy buena formación en competencias, es decir, en habilidades para manejar la información? Y la filosofía nos enseña a pensar, nos enseña y esto lo dice un profesor de ciencias, como soy yo. La filosofía, yo recuerdo con mucho agrado a mi profesor de filosofía, José Barrio, que me dio clase en el Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid, su asignatura de filosofía. Nos obligaba durante el fin de semana a leernos pues uno de los temas, uno de los textos de filosofía, y debatíamos en clase esos contenidos. Y a mí yo recuerdo con mucho agrado esa asignatura y a ese profesor en concreto. Pero es que después, y ya estoy hablando de una persona que está ya llegando a los 60, en la universidad me tuve que enfrentar en segundo de carrera con las prácticas que me daba la catedrática Begoña Peco de Ecología Cuantitativa, que era una asignatura sobre todo eminentemente práctica y me ha servido muchísimo en el futuro. Utilizábamos ordenadores mainframes en el centro de cálculo de la Autónoma de Madrid. En esa época los ordenadores eran caros y había que solicitar en una planilla unas horas libres para llegar allí con tus datos que habías recopilado en esos discos de 5 1/4, meterlos y compilar un programa, porque el espacio físico de almacenamiento era limitado y tenías que llevar tu programa y compilarlo, ejecutarlo y analizar tus datos. Era toda una formación completa en análisis de datos y en la informática. Lo hacíamos de buen grado y en esa época estábamos hablando del MS2. Era la época en la que no existían ni siquiera los sistemas actuales de ventanas, ¿no? Manejábamos programas de una simplicidad, viéndolo hoy en día, tremenda. Yo recuerdo el programa que utilicé para
realizar el trabajo fin de grado, que se llamaba XY Bright, el profesor de texto, solo admitía 4 tipos de letra: itálica, negrita, subrayada y letra normal. Y solo admitía un tipo de fuente de dato. Era básicamente un editor de texto con un poquito más. Y ahí hacíamos nuestro trabajo y estamos bien contentos haciendo nuestro trabajo y nos parecía interesante. Hoy en día los alumnos tienen medios que son tremendos comparado con los que teníamos en esa época, pero parece que no tienen las habilidades necesarias para usar esa información. Y esas habilidades se aprenden usándolas en enseñanzas medias. Yo tengo alumnos que me vienen desesperados porque resulta que están intentando hacer sus propios apuntes con PDFs que hay en internet, que están protegidos, quieren coger una foto del PDF para pegarla en sus apuntes, etc. Y me vienen a pedir ayuda. Y entonces les tienes que enseñar cosas tan básicas como cómo se hace una captura de pantalla con un software como GIMP, por ejemplo, que es algo muy simple. O te viene un alumno y le mandas que haga una tendencia a largo plazo sobre un proceso ambiental y resulta que dicho alumno no sabe hacer una regresión lineal en una hoja de cálculo. No se lo han enseñado nunca. Estamos hablando de alumnos universitarios. Ves que tienen auténticos problemas a veces en la redacción de los textos, de las preguntas de un examen. A veces no saben expresarse o cometen faltas de ortografía. Todos podemos cometer faltas de ortografía en algún momento determinado, pero para eso están los procesadores de texto, para corregir dichas faltas, ¿no? Incluso alumnos que son muy brillantes. No estamos hablando de que sean más o menos inteligentes. Estamos hablando que son alumnos que tienen una baja formación en esas habilidades informáticas que viene de atrás. Por tanto, reducir las competencias en TICs es un error garrafal. Lo que echamos de menos en la universidad algunos profesores, insisto, con 30 años de experiencia docente, son esas habilidades del alumnado para manejar información, esas habilidades del alumnado para saber expresarse por escrito. Es decir, estamos formando gente que tiene muchos conocimientos, pero no sabe usarlos. Por tanto, reducir las TICs es uno de los mayores errores y lo vamos a pagar de aquí a pocas generaciones. Creo que estamos dirigidos por demagogos. Creo que los sistemas educativos en España deben mejorarse y en muchos países latinoamericanos también. Y ya basta de politizar la educación. Dejemos ya de pensar que vamos a meter contenidos ideológicos o políticos en los sistemas educativos y empecemos a pensar en que para desarrollarnos como país necesitamos gente con un nivel de formación muy bueno, pero sobre todo con habilidades para manejar dicha información. Necesitamos gente que sepa pensar, gente que sepa utilizar equipos informáticos, gente que sepa hacer una redacción coherente o exponer un trabajo en clase. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente con la capacidad de generar información nueva con la vieja, gente con creatividad. Y lamentablemente, mientras sigamos viendo la educación como un filón ideológico para generar nuevos votantes, porque todo esto va al final en esa dirección, estamos cometiendo un error garrafal que vamos a pagar todos. Nada más. Un saludo y hasta otra.